batallón en México por la libertad mundial y sobre todo de los mexicanos. Representante legal de Ecologenia en México. Licenciado en Derecho por la Universidad Justiciera. Cuenta con el grado de maestría en Derecho Penal. Egresado de la Escuela Judicial del Poder Judicial Federal, donde cursó la especialidad en amparo. Exprofesor de 4 niveles educativos. Conferencista, abogado postulante y activista. Gracias. ¿Sí me escuchan bien con el micrófono? Sí. Ahí. Perfecto. Pues muy emocionado de estar con ustedes. De verdad siempre me llena de mucha emoción estos eventos. Mi más sincero agradecimiento a la organización de Atlantis por llevar a cabo este evento. Sí quiero que sepan que este tipo de eventos es muy complicado organizarlos y necesitamos de su apoyo para que las contribuciones se den a tiempo por toda la logística que esto implica. Nosotros también cuando llevamos a cabo nuestro evento en Querétaro, de verdad que fue un verdadero dolor de cabeza. La logística, los boletos de avión, el hospedaje y un largo etcétera, y de verdad es de reconocerse. Un fuerte aplauso a Atlantis, por favor. El tema de hoy es el plan de defensa en contra del nuevo orden mundial que fue dado a conocer por el primer batallón. Sin embargo, hay 2 temas todavía muy importantes que también me gustaría comentar con ustedes. Voy a tomarme unos cuantos minutos. El primero de ellos es la reforma al Poder Judicial Federal y el segundo es la nueva Constitución Mexicana 2024 que está promoviendo la Asamblea Nacional de Autogobierno, conocida como ANA, en comunión con la Sociedad del Afecto. Les voy a prestar mi constitución que ellos me regalaron para que la vayan pasando mano por mano y al final mi querida Claudia me la regresas por favor, ¿no? Para que vayan al menos echándole un ojo a grandes rasgos. ¿Sí me escuchan bien con el micrófono? Sí. Okay. Vamos con el primer punto. Imagínense en este momento que ustedes, vienen a una capacitación, ¿de acuerdo? Imagínense que yo soy como una especie de general, porque así lo manejamos en el primer batallón, ustedes son capitanes, y ya saben que como en cualquier empresa se maneja una estructura piramidal para que precisamente cada gerente o cada director pues vaya a transmitir esta información. Entonces, véanlo de esta manera, ¿de acuerdo? Por favor, pido ante todo mucho respeto, porque posiblemente no estén de acuerdo con algunas cosas que yo diga, pero el que no esté de acuerdo, no hay problema. Si consideran que toda mi conferencia es basura, tampoco hay problema, ¿de acuerdo? La pueden echar completamente a la basura también. Entonces, vamos con el primer punto. ¿Cuál fue el posicionamiento de Abogados por la Verdad México respecto a la reforma al Poder Judicial Federal? Punto número 1. Es un golpe de Estado blando, porque el Ejecutivo y el Legislativo quieren deshacerse del Poder Judicial. Es un obstáculo a muchas de sus acciones que ellos están planteando y quieren quitárselo de encima, lo cual es sumamente grave, porque hay que recordar que está la división de poderes que promulgó Montesquieu, donde precisamente debe de haber un equilibrio entre estos poderes, un sistema de contrapesos. Y lo que ellos intentan hacer es prácticamente implantar una dictadura donde eventualmente el partido en turno va a acomodar a modo a sus jueces y magistrados para que sean votados. Y lo más grave, lo más delicado de esto, querido público, es que la delincuencia organizada va a meter sus manos. Si ustedes pusieron mucha atención durante todo este año que fue de elecciones, muchos presidentes municipales, muchos candidatos a diputados fueron asesinados, porque o no se vendieron o no hicieron lo que se les pidió.
Entonces imagínense el próximo año, que prácticamente será a mediados de junio, cuando tengamos que elegir a jueces y magistrados federales, pues muchos de ellos posiblemente también los haya colocado o los pueda colocar el crimen organizado, ¿de acuerdo? Además de que esta forma de elegir democráticamente a los jueces es completamente incorrecto. Los jueces no están para simpatizar al público, no están para hacer campaña y mucho menos para vender campañas electorales, ¿de acuerdo? Eso no es la función de los jueces. Y más aún, los que saben ya del tiempo programado más o menos de cuánto se va a llevar a cabo la votación de todos estos jueces, calculan que va a ser entre 4 horas a 4 horas con 30 minutos por persona para que procedan a votar. Imagínense, es algo completamente impracticable. Hay que recordar que a nivel federal son aproximadamente más de 1.500 jueces federales, y a nivel estatal, porque esta reforma no nada más es del Poder Judicial Federal, también se va a dar en cada uno de los estados. Hay más de 8,000 juzgadores en toda la República Mexicana. O sea, es algo sumamente monstruoso, ¿de acuerdo? Prácticamente el México que conocemos podría desaparecer en muchas de sus libertades que tenemos. Cierro este capítulo pequeño, nada más era un pequeño preámbulo de nuestra posición en Abogados por la Verdad México, y ahora vamos con el siguiente punto. Sí, Cristina. Nada más preguntarte, si quieres al final respondes, una alternativa, porque este Poder Judicial que tenemos está súper corrupto también, entonces, ¿qué haces, no? Bueno, respeto tu punto de vista, no lo comparto. Esto que nos han vendido mucho los medios de comunicación de que todos los jueces son corruptos está completamente podrido al sistema, es completamente falso. Las quejas que tiene el Poder Judicial Federal no pasan del 10% y se ha sancionado a menos del 5% de los juzgadores federales, ¿no? Lamentablemente muchos de los abogados en México también han promovido esta falsa percepción, porque casi todos los abogados en México dicen, es que todos los jueces son corruptos, ¿no? Es que el juez me pidió dinero. No, el juez no pidió dinero. Tú le estás pidiendo dinero a tu cliente para justificar tu trabajo. Y eventualmente cuando la resolución sale adversa, siempre dices, es que a pesar de que le dimos dinero al juez, falló en nuestra contra. No, no falló en tu contra, es que tú eres un mediocre. Tú eres el corrupto como abogado. Y déjame decirles otra cosa. Yo he leído la Constitución de Argentina, del Perú, de varios países de Latinoamérica por las conferencias que me han invitado a dar, y les puedo asegurar que la Constitución mexicana no les pide absolutamente nada a ninguna constitución del mundo, nada, ni tampoco nuestros juzgadores federales, ¿no? Y también quiero hacer un pequeño preámbulo. Las resoluciones de nuestros jueces federales están muy a la altura de las circunstancias, ¿eh? Yo leí la resolución de Uruguay, recuerdan la resolución del juez Recarey, donde impedía a todo el Estado uruguayo que aplicara la vacunación en el país. ¿Sí? No sé si recuerdan ese caso, que fue muy sonado. Bueno, no quiero quemar al juez Recarey, pero realmente fue un juez que se pasó por el arco del triunfo la ley de amparo uruguaya y la Constitución uruguaya. Fue realmente un fraude procesal lo que hizo este juez. Claro que yo estoy del lado de la resistencia, claro que yo estaba en contra de la vacunación, en contra de los niños, pero eso no justifica que el juez Recarey, junto con el otro abogado, que fue el abogado postulante, cometan una serie de arbitrariedades para dictar una sentencia de amparo que prácticamente se están violando todas las leyes. O sea, éticamente eso tampoco es correcto. ¿Sí me explicó? Entonces, eso es algo que está también por ahí escondido, ¿de acuerdo? No me quiero alargar más sobre este punto. Nada más un favor, mi estimado Claudio. Vamos a irla pasando así rápido, vamos para que vean la portada. Y vamos con el siguiente punto. La Constitución o la nueva Constitución de Ana. Bueno, creo que ya muchos de ustedes han escuchado la nueva Constitución, y si no, pues la vamos a comentar. Vamos a abrir dos apartados, un apartado de forma y un apartado de fondo. En esta Constitución, ¿me la prestan tantito? Aquí está. En la parte de atrás tiene una serie de fotografías donde está el general Morelos, está Benito Juárez, está Emiliano Zapata, está Pancho Villa, está Lázaro Cárdenas y otros personajes más, ¿de acuerdo? Es una forma de legitimar el documento, ¿sí
¿no? Es una forma de decir, mira, ética o moralmente, si estas personas estuvieran vivas, lo estarían apoyando. Pero la gran pregunta que nosotros nos hacemos en este momento es, esta constitución promovida por la Asamblea Nacional de Autogobierno, que promueve un gobierno comunitario, ¿no? Donde se haga por asamblea y después municipal y después nombran delegados para que nos vayamos a nivel estatal hasta la Asamblea Nacional, la pregunta es, ¿qué tan buena es esta constitución? ¿Realmente es respetuosa de los derechos humanos? ¿Realmente es un progreso, como ellos lo afirman? Porque ellos dicen que toman lo mejor de la Constitución de 1917 y que están superando la Constitución que nos rige actualmente y que ellos están tomando el sentir de los pueblos originarios de México para dar esta nueva Constitución. A simple vista, quiero que levanten la mano en este momento y yo les diría, ¿qué opinan? A simple vista, ¿creen que es buena? ¿Sí o no? Levanten la mano. Los que digan sí. Malo. El papel aguanta todo lo que Ok, vamos a analizarla, ¿de acuerdo? Ya ustedes me dirán al final si es buena o mala, ¿de acuerdo? Vamos a hacer las votos, te la vamos pasando nuevamente. Vamos pasándola rápidamente. Punto número 1. En las cuestiones de forma, esta Constitución tiene 258 artículos. Supuestamente ya entró en vigor el 1 de octubre del 2024, pero desde el 2014 se ha trabajado en ella. Ya llevan 10 años trabajando esta Constitución, ¿no? Quitando, poniendo, perfeccionando. Las bases ideológicas de las cuales toman varios de sus principios y que lo mencionan expresamente en su página 22, y solamente voy a mencionar algunos nombres para que ustedes se vayan dando una idea. Carlos Marx, Federico Engels, Lenin, Joseph Stalin, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Hugo Chávez, entre muchos otros, son las grandes contribuciones del pensamiento ético, crítico, social y político sobre los que se está construyendo esta Constitución. Sin comentarios. No, o sea, ¿es netamente comunista? No. Vamos a analizarlo. Siguiente punto, las cuestiones de fondo. El primer error que comete es que no diferencia con claridad lo que es la parte dogmática de la orgánica. ¿A qué le llamamos eso nosotros los abogados? Bueno, en las constituciones actuales que rigen a nuestro sistema jurídico, el sistema romanista, desde México hasta Argentina, pasando por Portugal hasta Alemania, las constituciones se dividen en dos secciones: parte dogmática, donde se establecen todos los derechos humanos en los primeros 20, 30 artículos, y la parte orgánica, que es donde es la división de poderes y cómo va a funcionar el Estado, ¿de acuerdo? Es una forma muy fácil, muy didáctica, muy organizada de construir una constitución y captar rápidamente su sentido. ¿Qué problema tiene esta constitución? Que las garantías individuales están desperdigadas por toda la constitución. Me costó mucho trabajo encontrarlas a todas, ¿no? Y coincidir si efectivamente estaban respetando todas las de la Constitución de 1917. Y la respuesta es no. Una de las garantías individuales que ellos eliminaron es el derecho a poseer armas de fuego dentro de nuestro domicilio para la defensa legítima. Eso es algo que está previsto en nuestro artículo 10º constitucional. Ellos lo están eliminando. Sabemos que las grandes dictaduras del mundo, uno de sus objetivos es precisamente desarmar a sus pueblos para que nadie pueda oponer el mínimo de resistencia. Siguiente punto. Es falso que haya libertad de expresión en los términos que menciona en su artículo 15, porque dice que la libertad de expresión será plena, pero más adelante en un artículo 135 que habla sobre la radio y la televisión, dice textualmente: no habrá concesiones a particulares o con fines de lucro. Todo será administrado por el Estado. El Estado te va a decir lo que es la cultura, lo que es el arte y lo que es la ciencia desde su muy particular punto de vista. Es decir, si alguno tiene una duda, vayan allá a Cuba o a la extinta Unión Soviética para que les digan lo que es el arte, lo que es la cultura y lo que es la ciencia únicamente para ellos.
y todo lo que se aparte de sus criterios está vedado. Siguiente punto. Licenciado, creo que aquí en México tenemos una tradición cultural y artística que no necesitamos pedirle nada a la Unión Soviética, a Cuba o a ningún lado. Yo creo que sobre esas bases está edificada una cultura y un arte y no hay que pedirle nada. Entonces tenemos una tradición en América Latina grandísima, desde Martí, Bolívar, Hidalgo, Morelos. Entonces no hay que pedirle nada a nadie. Sí, no, yo coincido con usted, nada más que aquí... No diga eso, licenciado, por favor. Yo lo escucho, lo sigo escuchando. Sí, pero que no se confundan, no se confundan. Yo estoy exponiendo una constitución que yo no hice. Yo estoy exponiendo la constitución lo que dice, para que ustedes, en su conciencia, pues digan, la tomo, la dejo. Porque miren, algo delicado de esto es que mucha gente se está comprando el proyecto. Mucha gente está siguiendo a Ana, mucha gente se está afiliando a la sociedad del afecto, porque les están vendiendo cartas rosas. Y yo lo único que estoy haciendo en este momento es capacitarlos, decirles realmente qué es lo que dice la Constitución. Ustedes sabrán si la abrazan y la besan o la queman en la fogata de su casa. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente punto. Perdón, pero vamos a dejar las preguntas y respuestas al final. Quiero hacer una petición. Sí, adelante. El tema que está expuesto en el programa no es este. Sí. Sí, yo lo dije al principio. Lo que debe ser. Sí, pero es mi libertad de expresión, ¿no? Entonces, ¿Y a mí? no, yo soy el ponente ahorita. Sí, sí, pero hay un orden previo. Sí. Vamos a hablar del plan de defensa con mucho gusto, pero yo lo dije. Los que consideren estos conocimientos valiosos, adelante. Los que no, les pido respeto. ¿No? Porque sí es importante para el resto del público estos conocimientos, porque ellos no lo saben y lo tienen que saber. Porque después de saberlo ya nos podrán acusar de lo que sea, ¿no? Porque decían por ahí, bendita inconsciencia cuando no conocemos algo. Pero una vez que lo conoces y a pesar de conocerlo lo sigues haciendo, entonces ahora sí es un pecado más grave, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes cómo van a poder determinar si es bueno o malo este documento? Y eso es lo que estamos analizando en este momento, muy a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Entonces, siguiente punto. Contrario a lo que dice esta Constitución, es completamente antidemocrática, porque en su artículo 23 y en su propia presentación de la página 23, habla de la extinción de la división de poderes. No va a haber división de poderes. Aquí solamente va a haber una superasamblea que va a crear las leyes, las va a ejecutar y va a nombrar a los jueces y magistrados. Se va a eliminar a la Suprema Corte y se va a eliminar al presidente de la República y va a conocerse ahora como el coordinador general de la Asamblea Nacional de Autogobierno. Y básicamente su papel de este coordinador es de simple secretario al servicio de la superasamblea. Donde yo he leído casi las mismas figuras jurídico-constitucionales en la Constitución de Cuba. Los invito a ustedes a descargar la Constitución de Cuba. No tiene muchos artículos y se van a dar cuenta que prácticamente es la misma estructura. Yo estoy desmenuzando lo que estamos viendo. Síganla pasando, por favor, para que vayan viéndola. Habla también de que va a existir la figura del juez y del jurado popular. Esta figura del jurado popular es sumamente criticable. Realmente es una figura de la Edad Media que México lo ha superado en mucho y el resto de Latinoamérica. Y regresar a la figura del jurado es un verdadero retroceso. ¿De acuerdo? Y si creen que esto era espantoso, sí, pero es un sistema totalmente distinto al nuestro porque responde al common law. El nuestro es romano-germánico. Son dos familias completamente distintas. ¿De acuerdo? Y espérense a lo que sigue. En su artículo 138 dice básicamente que se elimina la propiedad privada y mencionan una figura que se conoce como concesión en propiedad. Que alguien me explique este concepto.
porque ellos no lo explican, no lo desmenuzan en la Constitución. Yo lo traté de investigar en varios libros de Derecho Civil y Constitucional y Administrativo, pero este concepto de concesión en propiedad prácticamente no lo encontré. Y digo que es contradictorio porque si se te da una concesión, es un permiso de naturaleza administrativa por parte del Estado para que tú puedas explotar un bien o servicio. Pero esto no quiere decir que seas el propietario, porque el Estado te puede quitar la concesión. Eso está en China, ¿no? En China, en Cuba y varios países, ¿no? Y la URSS. Entonces, aquí ¿cuál es el punto? Que están creando esta figura de la concesión en propiedad porque va a desaparecer prácticamente la propiedad privada. La propiedad privada de ustedes, y la mía obviamente. Van a desaparecer las empresas de naturaleza privada también y todo lo que conozcamos, ¿no? Esa es la propuesta de la Constitución, ¿sí? ¿En qué artículo, perdón? 138, y luego en el 142 dice lo siguiente: que se va a eliminar el arrendamiento de los inmuebles y se establece una venta forzosa en perjuicio de los propietarios, obligándolos a vender su propiedad y a recibir su precio en un plazo máximo de 20 años. El gobierno pagará el 70% al comprador y el otro 30% lo pagará el inquilino. Y luego del artículo 145 establece la figura de la reasignación de concesiones en propiedad. ¿Qué es la figura de la reasignación? Es, por ejemplo, si le dimos una concesión a Claudio, y yo digo, ¿sabes qué, Claudio? Se te va a reasignar tu concesión para que después te mandemos hasta Yucatán, ¿no? Porque nos estorbas políticamente, ¿no? Entonces, si se fijan, realmente es un verdadero retroceso, desde mi muy particular punto de vista. Es realmente un engaño, porque si ustedes son propietarios de su casa y tienen un inquilino en este momento, el gobierno les diría, mira, esa casa la vas a perder a favor del inquilino. Tu inquilino vas a pagar durante 20 años el 30% del valor de esta casa. Y después de que pagues durante 20 años, de todas maneras te voy a quitar tu casa porque tengo el derecho a reasignarla como Estado. Es decir, a propietarios les quito su casa y a los inquilinos también se las quito. Nadie tiene nada. Están en concesión. Todos pobres y felices. Artículo 145, sí. Serás feliz y no tendrás nada, ¿no? Entonces, Jodidos pero contentos. hasta aquí mis breves comentarios respecto a esta Constitución. Nos podríamos llevar mucho tiempo, pero creo que a grandes rasgos les sea una idea. Sí, en ANA la están regalando, ¿no? Pero bueno, ya está una idea de qué va, ¿no? Ya.